adelante aquí en Entre Líneas. Amigos, el lunes pasado vimos la controversia que se había generado entre legisladores del Frente Amplio y Gas de Sayago a propósito de la situación de 700 trabajadores que quedarían en la calle por la situación de la paralización de la regasificadora. Hoy volvemos con este tema porque se han incorporado otros elementos en las últimas horas. Dani, a ver, contanos. Sí, hubo un nuevo round de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. En este caso fueron los miembros de GNLS, es la empresa que ganó la licitación para construir la terminal donde se va a recibir el gas que venga del barco regasificador y también la escollera. Acá nuevamente se plantea el tema de que quién se hace responsable de la situación de los trabajadores, y esto fue transmitido justamente por los legisladores Andrade y Puch, que además fueron dirigentes sindicales en su momento, a los miembros de GNLS. Si te parece, vamos a recordar muy rápidamente el esquema del proyecto de la planta regasificadora. Sí, recordemos, UTE y ANCAP forman Gas Sayago, que es a su vez la que gestiona este proyecto de la regasificadora, hace la licitación para la construcción de la terminal y también de la escollera, la gana GNLS, que es un consorcio formado por GDF Suez, capitales de Bélgica y de Francia, y Marubeni de Japón. A su vez, esta empresa es la que contrata a OAS de Brasil para construir esta parte. Al romperse el contrato con OAS, la obra queda detenida y 700 funcionarios obreros quedan sin trabajo. Bueno, y Andrade y Puch la semana pasada le reclamaron a Gas Sayago que cumpla con los trabajadores. Exactamente, y en este caso, quienes fueron a la comisión fueron los directores de GNLS. Y acá ellos lo que informan es que el mal desempeño de OAS, de la contratista brasileña, ya comenzó el año pasado, que ya lo veían venir y que inclusive antes de romper el contrato estaban buscando alternativas. Esto, repetimos un poco el motivo, OAS, que estaba en concurso en Brasil, se vio afectada por el escándalo de Petrobras, esto le impidió conseguir financiamiento y tuvo que llamar a concurso para redefinir deudas y poder volver a meterse en el mercado de mejor manera. El 17 de marzo se rompe el contrato entre OAS y GNLS, y acá lo que argumenta la empresa es que justamente viendo el mal desempeño, OAS había contratado a 300 trabajadores más de lo que pensaba, que eran 400 en el plan original, y que ahí también hay un problema de la cantidad de gente que quedó en la calle. Hay alternativas presentadas a Gas Sayago, se dice desde GNLS, no se sabe cuántas ni cuándo, ¿sí? Y además se espera recibir luz verde para que haya un nuevo contratista que comience. ¿Qué es lo que propuso GNLS ante la comisión? Bueno, que una vez que se tenga un nuevo contratista, comenzar a trabajar con la cantidad de operarios que sea necesario. Se estima que puede llegar a ser hasta 400, pero no más de eso, y que al resto se le garantiza indemnizar, aunque se apunta que la responsabilidad es de OAS, que fue quien los contrató en su momento, y que la firma no está en quiebra sino en concurso y que obviamente puede hacer frente a estas obligaciones. Lo que veíamos es que además UTE, que es uno de los accionistas de Gas Sayago, le reclamó al adjudicatario la formalización de la información sobre la nueva contratista, ¿no? Exactamente. Pasó una semana y todo sigue en el ámbito de los rumores, es decir, no se sabe quién va a ser el contratista nuevo, la empresa que se va a encargar de esto. Hay inconformidad en el ámbito oficial por la demora en este tema y uno supone que sigue, porque no hay novedades. Trascienden cosas, por ejemplo, el país publicó que la firma belga Dredding y la chilena Belfi serían empresas que podrían meterse en esta obra en lugar de OAS. Hoy cobró mucha fuerza la versión de que sería una empresa nacional la que sería a cargo de las obras, pero todo está sin plazos y sin certezas, o sea, la interrogante sigue. Mientras tanto, Andrade, que todos sabemos tiene un pasado sindical importante, lo que reclama es que primero se resarza a los trabajadores y que después eventualmente, se arreglen la situación de la obra, básicamente. Claro, ¿cuál es el argumento que maneja Andrade? Es que esto fue una rescisión anticipada y no fue por voluntad de los trabajadores. Por eso la legislación ya tiene muchos antecedentes de que se obliga a pagar a los trabajadores. Y además dice que si no hay plazos reales y que si la gente no ve de dinero, no se pagan los sueldos, obviamente ya no es viable seguir esperando a que venga una empresa, vea cuántos va a tomar y que después indemnice al resto. Entonces, ¿qué plantea? Que se pague a los obreros como corresponde y que después entre OAS, GNLS y Gas Sayago se arreglen a ver quién es el responsable, pero que ahora tiene que haber una resolución importante. Y además, recordó que las audiencias públicas de formación de la regasificadora, que fue un tema que se discutió mucho, que tuvo resistencias en la comunidad de Santa Catarina en su momento, siempre se dijo que el tema de las leyes laborales y los créditos iba a ser respetado a rajatabla y que él dice, ahora esto no se está viendo en los hechos. Con un dato no menor además, Daniel, que además le preocupa esto bastante a los empresarios, es la advertencia de un paro generalizado en la industria de la construcción. Exactamente, un conflicto que puede venirse en la industria. Andrade decía que no tiene sentido un conflicto en este marco por una empresa que incumple cuando es una responsabilidad que se puede
asumir y resolver rápidamente. Pero ¿cómo será la cosa que la Cámara de Construcción pidió ser recibida por la Comisión? ¿A qué apunta esto? Seguramente a plantear, bueno, hay preocupación porque esto se resuelva rápido, porque no queremos un conflicto a gran escala y que además la propia Comisión, según nos dijo Andrade, se va a ofrecer como instancia de negociación, si las partes aceptan, para encaminar esto y que no haya un problema mayor que trascienda luego de la regasificadora. Sí, precisemos que OAS igual sigue trabajando en la obra del gasoducto, ¿no? Sí, es otra parte que gestiona Gas Sayago, la parte de gasoducto que va a conectar esta planta con el gasoducto Cruz del Sur. Esto lo está haciendo OAS y estas obras siguen normalmente. Pero ¿qué pasa? En este marco es muy probable que el Zunca, que está bastante molesto con la situación, pueda plantear un conflicto con OAS y que separe la obra del gasoducto. Y además, en la comisión Andrade manifestó que OAS está siendo muy irresponsable en el manejo del tema porque tampoco se presenta a las instancias del Ministerio de Trabajo para buscar una solución a este tema. O sea que puede haber un conflicto a gran escala o a menor escala, pero si no hay una solución rápida, obviamente que hay una situación de conflicto en ciernes. Y para precisar la deuda con los trabajadores hay que ir a porcentajes de la inversión. Bueno, la cifra que manejaba Andrade en la comisión era que podía ser hasta del 1,5% de la inversión. Según la cifra de GNLS, que están en su página, la inversión total es de 1.225 millones de dólares. Pero a ver, ajustando algunos números, nos decía Andrade en la charla que tuvimos con él, se puede estar hablando de que serán unos 10 millones de dólares, no mucho más. Y a lo que apunta es, en su momento GNLS le cobró a OAS una multa de 100 millones de dólares. Y que Gas Sayago también tiene herramientas para eventualmente resarcirse del incumplimiento de la demora. O sea que el dinero también está como para solucionar esto de forma bastante rápida y que después las partes se puedan arreglar. Bien, en el final brevemente estabas repasando las actas y viste un contrapunto bastante interesante entre Puig y GNLS, ¿no? Exactamente, Luis Puig, que fue dirigente del sector del gas y que en su momento fue protagonista de un conflicto bastante largo con Gas de France cuando manejaba Gaseba. Bueno, volvió a reiterar que el Estado se equivocó en nombrar a esta empresa como la adjudicataria. Esta empresa forma parte del consorcio GNLS. Y dijo sin vueltas que la responsabilidad de lo que ocurre es de OAS y también de quien lo contrató, en este caso GNLS. Además, cuando escuchó la argumentación de la empresa, dice, bueno, está muy bien que digan que van a cumplir el contrato, pero es lo obvio, porque incumplirlo sería mucho más grave, porque estarían hablando de que no van a estar resolviendo lo que el Estado les dio. O sea, la adjudicación se tiene que cumplir. Una de las respuestas que se exhibieron en la charla de la comisión de parte de la empresa fue exhibir láminas con el potencial económico de cada una de las partes. Por ejemplo, de Gas de France Suez se habló de 81.000 millones de euros de ganancias por año, activos en 70 países. En el caso de la japonesa Marubeni, ganancias de 130.000 millones de euros y negocios en 65 países. Y todo esto, además del desarrollo que tienen estas empresas en el negocio del gas en el mundo, para demostrar la solidez que tienen. Bueno, el contragolpe de Puig fue decir, bueno, está todo muy lindo, es una doble sorpresa. Con toda esta exhibición de potencial y de números, parece muy fácil arreglar este tema rápidamente. Así que lejos de que sea una buena elección, la que hizo el Estado uruguayo, me da la sensación contraria, fue el cierre de su intervención. Sí, que incluso reclamó después públicamente Puig un registro de empresas infractoras. Sí, exactamente. ¿No? Bien, gracias, Dani. Seguimos ahora con Daniel Tegalo, que tiene información importante, información para refrescar de cara a lo que se nos viene el próximo domingo. Gracias, Alfredo. Y bueno, nos metemos de lleno en lo que va a ser el acto eleccionario del próximo domingo. Vamos a estar hablando con Fernando Pereira, el director de la Oficina Nacional Electoral. Fernando, en una elección que en realidad son muchas elecciones a la vez, porque tenemos 19 elecciones departamentales, se suman 112 elecciones a nivel de alcaldías donde se eligen en lo departamental, intendente y la junta departamental de cada lugar, luego los alcaldes de cada uno de esos municipios con los concejales. Una ingeniería que la gente no comprende del todo en muchos casos. ¿Cuántos son los habilitados para votar en esta elección y si podemos compararlo respecto a las elecciones nacionales de octubre y noviembre? Exactamente. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. En esta elección tenemos 2.620.246 habilitados para votar en todo el país. Si la memoria no me falla, en el año 2010 hubo algo así como 2.560.000 habilitados, número redondo, ¿no? Bueno, la diferencia no es demasiada. Esto, recordar que el padrón del Uruguay es un padrón muy dinámico, o sea, es así como entra gente, para hablar
groseramente, claro, entra gente y sale gente, sí, los fallecidos, los excluidos no votantes, hay una cantidad de gente que dinámicamente el padrón va variando, digamos. ¿Y se hace una depuración del padrón respecto de lo nacional, es decir, de las elecciones de octubre y noviembre respecto a esta instancia? Sí, se hizo, la Corte Electoral así lo dispuso, básicamente de los fallecidos que se sacaron y los nuevos votantes que en el orden de los 13.000 ciudadanos que votan por primera vez en esta elección departamental y municipal, que no pudieron votar ni en octubre ni en noviembre porque no tenían 18 años de edad cumplidos, o si los cumplían en el medio de las dos, octubre y balotaje, tampoco porque la Corte Electoral les retiene la credencial, dado que en esa instancia electoral el padrón debe ser igual entre octubre y el balotaje. Pero sí quedan habilitados para esta última instancia del ciclo electoral. Claro, estos son todos digamos, las nuevas cuestiones que surgen luego de las reformas constitucionales que hacen que tengamos elecciones separadas en el tiempo. Antes no existía esto porque había una sola elección. Y para que la gente lo tenga claro, ¿tiene que consultar el lugar donde va a votar o efectivamente se mantiene los lugares de votaciones de octubre y de noviembre? En líneas generales, el plan circuital es igual. Eso es lo primero, pero siempre se le recomienda a la ciudadanía que consulte, dado que, por ejemplo, acá en Montevideo hubo en el orden de los 15, 20 cambios en algunos locales por problemas edilicios, otros porque no en la elección de octubre hubo alguna queja de que había poco espacio, alguna cosa de esas. Bueno, se cambiaron esos lugares por las juntas electorales departamentales, que son quienes elaboran los proyectos de planes circuitales que aprueba la Corte Electoral. Entonces se les recomendaría a la gente, por las dudas, consultar nuevamente. Para que no tengan sorpresas. La mayoría de la gente va a votar en el mismo lugar, pero va a haber algún cambio o va a votar en algún local muy cercano, pero seguramente va a cambiar. Bien, ¿cuántos funcionarios afectados a toda la tarea eleccionaria del domingo, más o menos? Bueno, entre los titulares y obviamente los suplentes que van a estar dispuestos. Hay que hacer, ahí va, muy bien. Hay unas, digamos, tenemos, por un lado tenemos más de 42.000 funcionarios que son los que, entre titulares y suplentes, que son los que nosotros capacitamos para integrar las comisiones receptoras de votos. Son funcionarios públicos o escribanos públicos. A eso hay que sumarle, obviamente, todos los funcionarios del Ministerio de Defensa o Ministerio del Interior que custodian las urnas, uno por urna, o sea, unas 6.946 funcionarios que van a estar trabajando en eso. A eso hay que sumarle a nuestros funcionarios de la Corte Electoral, que son en el orden de los 1.000, que van a estar todos ese día, durante todo el día en varias tareas. Y después también, aparte de eso, están los funcionarios del Ministerio del Interior, que son destacados para dar seguridad al acto, a los partidos políticos, a las sedes. Digo, hay un movimiento que creo que ronda los 100.000 funcionarios del Estado esa jornada, más los choferes que le pedimos al Estado y con los autos del Estado para asistirnos a nosotros en la Corte. O sea, es un movimiento importante de gente. Pensando en lo que decís ahora y lo que es la ingeniería del propio acto eleccionario de ahora en mayo, comparando con lo que fue octubre y noviembre, ¿esta elección es más complicada? Y es más complicada porque tiene la particularidad de la elección municipal, o sea, esa es un poco la complejidad de la elección. La elección Esos 112 municipios complican. Y complican porque, primero, digamos, ya es la segunda elección que la vamos a tener, tenemos más municipios, en la primera, en 2010 tuvimos 89 municipios, ahora tenemos 23 municipios más, pero lo que existe siempre es un gran desconocimiento de los municipios, de dónde se vota, de quién le corresponde votar municipio y a quién no. Y todavía el Uruguay no está 100% del territorio municipalizado, o sea que va a haber electores el próximo domingo que van a votar solamente elección departamental. En el orden de los más de 700.000 electores van a votar solo elección departamental. Los restantes sí votan elección departamental y municipal en la circunscripción territorial que le corresponde. ¿Y esta situación podría complejizar el escrutinio, digo, en cuanto a demorarlo, hacerlo más lento? Sí, digamos, sí, puede ser, eso puede ser, además de que también se ha generado el tema de que han hecho excepciones en lo que la regla general de la anulación de un contenido de un sobre. Por ejemplo, en aquellos departamentos en donde aparezca, en la elección aparezca un sobre con una hoja municipal diferente a la del municipio que corresponde dentro del mismo departamento. Por ejemplo, si acá en Montevideo, estamos acá en los límites del municipio B, aparece una hoja del municipio A. La Corte resuelve, por excepción a la regla general, que eso sería un objeto extraño y anula todo el contenido del sobre, anular solo la hoja municipal y validar la hoja departamental. A lo departamental. Exactamente. Diferente caso
va a pasar no ni en Montevideo, ni en Canelones, ni en Maldonado, donde hay 100%, las series electorales están municipalizadas, digamos, todos votan municipio. En el resto de las capitales departamentales no hay municipio, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, Rocha. En Rocha no hay, en la capital. En la ciudad departamental, exacto. la ciudad capital. Si allí aparece una hoja municipal, anula todo el contenido del sobre. Ahí sí, en ese caso. En ese caso sí. Eso es una de las cosas que hay que tener presente. Más allá de que, por lo que uno ha visto y escuchado, en el interior se conoce un poco más el tema de dónde hay municipios, porque además los municipios no están identificados por letras, sino por el nombre de la localidad. Claro, eso hace otra más identificación. El problema más grande seguramente sea aquí en Montevideo, donde mucha gente no tiene claro dónde vota y ni siquiera cuáles son los límites de ese municipio. Claro, vamos a echar un poquito de luz rápidamente porque tenemos poco tiempo. Un ciudadano puede votar solamente al intendente, punto. No necesariamente tiene por qué votar al alcalde de su zona o claro, a la alcaldía. En ese caso votaría a intendente y a ediles departamentales porque en la hoja de votación están esas listas de candidatos. También puede decidir no votar a un intendente y votar solamente a nivel del gobierno local, a nivel de la alcaldía. Pone solamente la hoja de votación municipal, la hoja más chica, que es de 15, en el orden de 15 centímetros por 15, la otra es de 15 por 21. Ahí está. ¿Qué pasa? Vamos a empezar a desmenuzar situaciones. ¿Qué pasa si una hoja de candidato a intendente por el Partido Nacional aparece con una hoja al alcalde del Frente Amplio? Ese voto, ese sobre, todo el contenido del sobre es anulado. ¿Por qué? Porque no existe en Uruguay el voto cruzado, que quiere decir voto cruzado, votar a diferentes lemas para diferentes cargos. Bien. Y donde aparezca, me lo aclarabas recién, donde aparezca la hoja de una alcaldía correspondiente a otro municipio dentro del mismo departamento, se anula el voto. Solo la hoja municipal. Ahí está, y se acepta. Y se valida el departamental. El departamental. Bueno, obviamente las situaciones de voto en blanco y votos anulados por distintos objetos, obviamente. El tema del sobre, de la lista de los sobres, el sobre de nylon, ¿se va a mantener ese concepto de anular el voto? El sobre de nylon, digamos, el sobre de nylon es objeto extraño, como todo lo que no sea una hoja de votación válida para la instancia electoral, es un objeto extraño. ¿Qué produce el objeto extraño? Bueno, si hay una hoja de votación, póngale que se puso la hoja departamental y se introdujo el sobre sin querer, anula todo el contenido, pero se pone, objetos extraños hay de todo tipo, otros tipos de hojas, pegotines, lo que sea. Cartas, de todo. Hay mucha gente que de pronto nos está viendo, que obviamente aquí en Montevideo, en la zona metropolitana, y reside, por poner un ejemplo, aquí en la zona de Palermo, el barrio Palermo, pero su padrón electoral y su lugar de votación es, por decir, en Portones de Carrasco. Sí. Tiene que votar, si quiere, al municipio de Portones de Carrasco y no de Palermo. Digo, bueno, el tema es el siguiente, más allá de la residencia del ciudadano, está el tema dónde tiene su credencial cívica vigente, dónde está habilitado para votar. Esa es lo que tiene que fijarse todos los ciudadanos. Si yo, por ejemplo, en el mismo ejemplo, vivo en Paso Carrasco o Portones de Carrasco, pero nunca hice el traslado y nací en esta zona y siempre tuve la credencial, por ejemplo, la ASA, una de las series de acá de la zona, voto, yo voy a votar en esta zona, no voto en Portones de Carrasco. Por tanto, tengo que votar la hoja al municipio B y los candidatos del municipio B. No, si introduzco la hoja del municipio que corresponde en Carrasco, voy a tener, voy a entrar en el ejemplo que explicamos hace un rato de anular esa hoja, pero no la departamental. Bien, pensando en lo que es el sistema de escrutinio, ¿se va a utilizar algún tipo de tecnología, de infraestructura como pasó en las elecciones anteriores? Nosotros en la interna hicimos un proceso de prueba, lamentablemente se decidió no seguir en el proceso de incorporación de tecnología, no era en el escrutinio básicamente, sino era en la transmisión de resultados y sí en las tareas del día, que era más bien a través de las 6 balitas, era agilitar el procedimiento de votación. Para los miembros de mesa, ¿no? En la mecánica del voto no cambiaba, no era voto electrónico lo que habíamos probado aquella vez en el 1 de junio y en otras elecciones más pequeñas. Después hubo una serie de resoluciones de la Corte y otras inspiradas también en algún tema de orden político y bueno, se resolvió volver, digamos, al sistema que utilizábamos en 2010, que fue lo que usamos en octubre, en noviembre y vamos a usar el próximo 10 de mayo. ¿Cuándo esperan o más o menos qué estimación tienen de resultados para Montevideo y para algunos departamentos del interior que están un poco peleados? Bueno, ahí está un poco el tema, ¿no? Como
nosotros no vamos a innovar prácticamente en nada en lo que es la digitación de los datos, o sea, vamos a volver a digitar actas, contenidos de actas papel en un sistema informático. No vamos a utilizar nada en las comisiones receptoras de votos. Entonces, desde que cierra el escrutinio, la comisión receptora de votos hace el escrutinio, labra un acta, el acta de escrutinio. Desde ahí se traslada hacia una dependencia de la Corte Electoral, que está determinada previamente, y allí entrega la copia del acta de escrutinio. Esa copia, viaja hasta un lugar, un centro de digitación. Tenemos en el orden de 36, 37 en todo el país, que son las oficinas electorales básicamente, sí, o algunos otros lugares que conseguimos a estos efectos. Y ahí se digita el contenido de las actas en un sistema informático. Y lo que hacemos es totalizar el escrutinio primario, porque en realidad el escrutinio primario, según la ley, es en cada comisión receptora de votos. Nosotros hacemos una totalización, un conteo de esos 6.946 escrutinios que va a haber. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Es la velocidad con que llegue el acta a la Corte, a los funcionarios de la Corte, y después con la velocidad con la que se digite. Claro, que salga rápido además de la Comisión Receptora de Votos. Que no siempre es así. Que no va a ser fácil además por la complicación que presentábamos con el tema de la elección a lo departamental y a lo municipal. Claro. Entonces, va a haber departamentos, como estamos hablando de 19 elecciones, va a haber departamentos, por ejemplo, el caso de Flores, que tiene 66 circuitos, que seguramente en la madrugada ya tenga los resultados totalizados al 100%. Va a haber otro departamento, caso Montevideo y Canelones, que el antecedente último, en 2010, totalizaron el resultado. Canelones a las 18 horas del día siguiente y Montevideo a las 16 horas del día siguiente. La idea es tratar de hacerlo un poco más rápido, pero tampoco... ¿Estiman que ese ejemplo se puede llegar a repetir? Quizás un poco menos, no tan tarde en la tarde, pero yo tampoco me animo a dar una hora exacta de estimación, porque la verdad es como jugar una lotería a ver si pegamos la hora. Pero ¿qué otros departamentos, por la complicación que presentan a nivel de la ingeniería electoral, pueden yo creo que también Montevideo, demoras? Canelones, evidentemente por la cantidad, y además Canelones por la complejidad geográfica y de diferentes puntos que tiene. Si bien en esta elección sí tienen un sistema de descentralización de la digitación que puede hacer que sea un poco más rápido, digamos, la finalización de la tarea. Y después hay departamentos que no tienen tanta complejidad por cantidad de localidades, pero sí por territorio. Tacuarembó, después Maldonado tiene una cantidad de electores importantes también, Salto, o sea, va a haber varios departamentos que va a demorar y no vamos a tener claro. Y recordar siempre que esto es escrutinio primario y provisional, claro, que los votos observados no se cuentan y que ha habido casos históricos de elecciones que se definen con los votos observados. O sea que hasta el escrutinio departamental va a tener no va a haber un resultado claro, o sea, digamos, va a tener que abrirse, o igual como siempre se abre los votos observados, contarse los votos observados, y ahí esos votos observados a veces cambian quién va a ser el futuro. Hablamos de un universo más chico, totalmente. En este caso por cada una de esas 19 elecciones. Exacto, en 2010 pasó en Florida, sí. Finalizado el escrutinio primario y iba ganando el Frente Amplio, culminado el escrutinio departamental, ganó el Partido Nacional. Es cierto. Fernando, muchas gracias por darnos este aporte, esta lluvia de información para en muchos casos aclarar situaciones que son bastante complejas por la ingeniería electoral como está planteado. Seguramente vamos a ir conversando en las próximas horas y en los próximos días. Bueno, gracias a ustedes. Alfredo, bueno, así está la cosa para el domingo. ¿Y cómo estará la cosa para el domingo en la concertación? Lo vamos a averiguar en un ratito, después de esta pausa pequeña, porque entrevistamos enseguida a Edgardo Novik, candidato independiente de la concertación. Ya venimos. Si no estás conmigo.